Hola amigos, ¿cómo están? Bien, genial. Arrancamos un nuevo video tutorial con un tema muy interesante relacionado con aperturas y defensa. Les habla Chessboss y hoy día hablaremos del peligroso gambito Marshall. Boss. El terror de Garry Kasparov. Decir que el ex campeón mundial tuvo la posibilidad de entrar en 24 ocasiones en este peligroso gambito y nunca lo hizo. ¿Se habrán preguntado el por qué? Resulta que para la mayoría de los grandes maestros este gambito es de muy buena reputación. Primero porque otorga una importante iniciativa a las negras y sobre todo actividad, que es lo que hoy en día buscan los jugadores en el ajedrez moderno. Este gambito, que tiene una historia, se inicia en el año 1910 en el famoso match entre José Raúl Capablanca y Frank Marshall. Ha perdurado en el tiempo. En un comienzo la idea era atacar directamente al rey, así nomás, pero con el tiempo ha ido evolucionando y hoy en día se trata de manera más posicional, con la idea de obtener algún final favorable y de aprovechar las principales bazas de este gambito, que son la pareja de alfiles por un lado y la actividad de piezas de las negras. La iniciativa es fundamental en este gambito, que pertenece a las aperturas abiertas. Recordar que en las aperturas abiertas las piezas rápidamente entran en contacto, por lo tanto elementos como el tiempo, la actividad de las piezas y el desarrollo son fundamentales. La apertura se inicia con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y pronto tenemos la apertura española en escena. Las blancas conservan su alfil, caballo F6, enroque y pronto tenemos la variante cerrada de la española. En este momento torre 1 para defender el peón de E4, B5, alfil B3 y enroque. El momento importante en el que las negras se están preparando para plantear la jugada del gambito Marshall. C3. El mismo Capablanca reconoce que en su match lo pilló de sorpresa esta jugada, porque Capablanca jugaba comúnmente en vez de C3 alfil D5, pero él pensó y sospechó de que Frank Marshall le tenía preparada una novedad, por eso hizo la movida C3, a lo que Frank Marshall respondió D5. Capablanca en este momento estaba bien pensativo, porque era primera vez en 10 años que Frank Marshall lo dejaba entrar en esta posición. Y cuando Frank Marshall le hace esta movida D5, Capablanca se dio cuenta que estaba siendo víctima de una preparación casera. Así que aquí empezó a pensar, entronó, sintió que su reputación estaba en juego y aceptó, comió el peón del gambito de Marshall, y en este momento llegamos a la siguiente posición. Lo primero que habría que ver acá es que las negras tienen un peón de menos, pero lo han sacrificado por algunos ventajitas que son latentes en esta posición. Si ustedes se fijan, las blancas no han desarrollado todavía su flanco de dama, y es un tema que tienen que resolver mientras las piezas negras ya se encuentran en posición activa. Hoy el gambito Marshall se trata con la movida C6, pero en esa partida, para recordar, Frank Marshall jugó caballo F6, a lo que Capablanca respondió con torre 1, tratando un poco de desviar de los caminos tradicionales a Frank Marshall. Él mismo reconoce que la jugada D4 habría sido más directa, pero la idea era sacarlo de su preparación. En este momento alfil D6, H3, y Frank Marshall toma la iniciativa con caballo G4. ¿Sí? Ese caballo no se puede comer porque seguiría dama H4 con un ataque muy poderoso. En esta ocasión Capablanca jugó dama F3 y ahora dama H4. Siempre ese caballo es un caballo que no se podía comer. No vamos a entrar en análisis detallado porque la idea es irnos a la variante con C6, pero le estoy mostrando qué fue lo que ocurrió en esa ocasión. Capablanca aquí jugó D4 y después de la movida caballo por F2, que era la mejor posibilidad que tenía Frank Marshall para mantener la iniciativa, Capablanca jugó torre 2 y defendió esta posición de manera magistral. Aquí Marshall se tiró con todo, jugó alfil G4, que era la mejor opción que tenía de ataque, y Capablanca simplemente capturó y entró en una posición en la que se tuvo que defender con jugadas únicas, pero finalmente logró apagar la iniciativa. Pero resulta que este gambito después se estudió con los años y se llegó a la conclusión de que en vez de caballo F6, que fue calificada como dudosa, era mejor en este momento hacer C6. Y aquí parte todo el mambo, chiquillo. Aquí hay que estar atento porque aquí empieza todo el gambito. Lo mejor para las blancas es jugar D4,
rápidamente con idea de desarrollar el flanco de dama, que es el principal problema de las blancas en esta posición. Las negras aquí juegan alfil de 6, tomando rápidamente la iniciativa, torre 1, que sería la línea principal. Aquí también se ha hecho torre 2, que también la vamos a mencionar. Pero la primera variante, la más antigua, es acá dama h4, y aquí empiezan las trampas, porque esta es una línea que tiene muchas trampillas que hay que conocer bien. Aquí la línea principal es g3, ya que h3 está comprobado que falla por un sacrificio en h3, alfil por sería la movida, y en caso de peón por, la dama se mete acá, y fíjense ustedes que el rey empieza a quedar muy pero muy desprotegido. Se amenaza el típico matecito en caso, por ejemplo, que las blancas hicieran alfil por d5 para tratar de eliminar el caballo. Acá hay un mate que aparece en todos los libros, que es el jaque en h2, el rey se tiene que mover, alfil g3, buena, para que el alfil controle esta casilla, que es fundamental para poder dar el mate. Y ahora sigue mate en 2 jugadas, ¿cierto? Una posición que es típica. Por lo tanto, las blancas no alcanzan a matar el caballo. Tampoco les sirve en este caso jugar, por ejemplo, f4 para tratar de bloquear el alfil, porque el rey quedaría muy pero muy desprotegido y podríamos seguir con dama g3. Y en caso, por ejemplo, de rey h1, las negras tienen una poderosa iniciativa después de caballo por f4. Se está amenazando ahí las jugadas como dama h3, etcétera, con ataque muy poderoso. Por lo tanto, en caso que las blancas quieran liquidar, ni eso les salva en esta posición, porque después de alfil por se amenaza el mate en h2, y habría que entrar a considerar jugadas como torre 2 o dama 2. Pero resulta que ahí entra una torre por e8 y decide la partida, porque no hay desarrollo. Por ejemplo, torre 2, torre 8, y esto ustedes lo pueden ver, lo pueden analizar. Sería horrible para las blancas porque no tienen desarrollo. A una movida como caballo de 2 seguiría simplemente dama h3, y a rey g1 cambiamos las torres para lograr que el alfil entre por e3 y se decide el pleito. Por ejemplo, torre por y alfil e3, ganan la dama y ganan la partida. Por lo tanto, no se puede capturar esa pieza, no se puede capturar. Entonces hay que jugar g3, y ahora la movida principal es dama h3. Fíjense que cuando las blancas juegan g3, las casillas blancas son el objetivo de las piezas negras. Ahora la idea es jugar alfil g4 y tratar de amenazar temitas con alfil f3 dando mate. Por lo tanto, aquí el blanco tiene que sacar rápidamente las piezas, y las jugadas son más o menos únicas. Alfil g4, dama d3, para alfil f3 responder con alfil con dama f1 y poder defenderse. En este caso, la línea principal es torre e8, y ahora las blancas tienen que completar el desarrollo rápidamente. Esa es una prioridad, por eso caballo de 2, y aquí tenemos la línea principal. Aquí las jugadas que más se han hecho en esta posición son torre 6, f5 y dama h5, que son las jugadas que tienen más sentido. La línea principal acá es torre 6, con idea de doblarse en la columna E con las torres y jugar rápidamente f5 y f4. Una ruptura que es típica en esta posición es f5 y f4. Típico. Entonces, acá, por ejemplo, la línea principal. Aquí, como hay tantas variantes, yo le voy a mostrar la de mejor reputación, ¿cierto? La que se está jugando actualmente, o la línea principal. En este caso, a4, es importante que las blancas traten de abrir la columna A, y es uno de los recursos fundamentales en esta posición. Ahora, rápidamente, aquí, después de la movida a4, aquí también se ha hecho dama f1, que es otra posibilidad, a lo que las negras no tienen que permitir el cambio de la dama. Y ahora a4 también es una opción que siempre el blanco tiene que manejar para liberar la torre que está encerrada. Y ahora f5. Esa es la forma de tomar la iniciativa. Acá hay que evitar el f5 jugando f4. Y ahora peón por peón es una buena jugada para rápidamente tomar la columna B en caso de torre por, torre b8. Es como de las líneas principales en esta posición. También se puede jugar torre f8, ¿sí? También es una posibilidad importante. En el caso de torre b8 se ha jugado alfil por d5, peón por y torre por a6. Y aquí fíjense ustedes que aunque el blanco tiene dos peones de menos, mejor dicho, las negras tienen iniciativa y tienen sus piezas más activas, ¿sí? Aquí las negras empiezan a preparar la ruptura G5, que debería darle iniciativa en el flanco de rey. Por ejemplo, aquí se ha jugado torre 8, y aquí pueden mirar dama B5,
en una partida Stefansson Pinter, la pueden ver, que ganó el blanco, se defendió bien, logró parar la iniciativa de las negras y se defendió. O también se ha jugado dama F2 aquí, a lo que G5 en la jugadura. Pueden ver ahí una partida de Prandester con Blatny, jugada el año 1986, en donde el negro demostró la iniciativa que pueden llegar a tener las negras. Esa sería la teoría, más o menos la parte teórica. Ahora, otra posición que aquí hay que tener en cuenta también, en este momento, es cuando juegan alfil D6, torre 2, que también es una idea interesante que Anand la popularizó en algunas partidas. Igual se sigue con dama H4, el mismo tema, G3, dama H3, y ahora caballo D2, alfil F5 y alfil C2, que sería la jugada que más se recomienda en este momento, a lo que seguiría alfil por, dama por y F5, que es la idea principal en esta posición. En este caso, las blancas reaccionan con C4, y aquí hay una segunda trampita que hay que tenerla aquí, que hacen las negras, sacrifican el caballo, pero es muy peligroso comerse el caballo. En este caso, dama G4, toca la torre, y cuando la torre sale a E1, buena jugada en este caso, viene el F4. Y aquí hay que estar muy atento, porque el caballo no se puede capturar. Si el caballo lo comemos nosotros acá, se nos viene un ataque de terror. Por ejemplo, peón por, y aquí hay que estar muy atento porque habría que tomar de peón F, ya que si tomamos de peón H, nos ganan por ataque, tanto con alfil por G3, que sería muy buena, como también torre por F2, que igual la pueden analizar con un ataque realmente terrible. En caso de alfil por G3, tomamos aquí, por ejemplo, y se viene el ataque inmediatamente con torre F2, ganando el juego, ¿cierto? Si el rey va a H1, torre F2, y la partida se termina porque hay mate por todos lados. Por lo tanto, la única defensa que podría tener negra alfil por G3 es intentar caballo 4. Pero déjenme decirle que tampoco funciona aquí, porque las negras aprovechan los descubiertos que tienen y juegan alfil por F2 jaque, y en caso de rey H2, dama H5, rey G2, y esta posición ustedes la pueden analizar con calmita, pueden parar el video y verla. Se van a dar cuenta que no tiene nada en este momento las blancas, están completamente desprotegidas porque su rey está muy mal ubicado y la iniciativa de las negras es tremenda. Aquí deberían ganar sin problema las negras. Por lo tanto, en este momento no hay que comerse, ¿cierto?, el caballito. Hay que jugar F3. Esa es la jugada buena de parte de las blancas, y aquí hay que estar muy atento, hay que jugar preciso hasta el final. Dama H5 y dama H3 es las que se han jugado, pero dama H5 es la jugada correcta. Dama H3 se considera malita porque las blancas alcanzan a defender esta posición. Jugando, se comen el caballo, y en caso de peón por para abrir la posición, aquí hay que estar atento con blancas. Aquí la jugada buena sería caballo E4 para, en caso de peón por, responder con rey H1 y la dama por F3, dama G2. Y las blancas se estarían defendiendo en esta posición. Ustedes la pueden analizar con mayor detalle, pero el blanco debería tener las de ganar aquí. Por lo tanto, no es buena dama H3, hay que hacer dama H5. Y ahora la idea obviamente está en que si se comen el caballo, igual sigue peón por peón con tremendo ataque. Por lo tanto, acá G4 ha demostrado ser lo mejor, y en caso de dama H4 tocando la torre y ganando tiempo para sacar el caballo de D5, las blancas siguen con torre 2, caballo 3, tocando la lela, y ahora dama B3. Esta posición ustedes la pueden analizar. Se está jugando C5, el descubierto, por eso rey H8 es la movida, C5, y aquí ustedes pueden mirar la partida Azarov-Kaplan, que se jugó en Dresden el 2007. La pueden revisar. Resulta que aquí la mejor jugada, o sea, la jugada que se hizo en la partida era alfil C7. Pero, como novedad, ustedes podrían trabajar en alfil E7, que no se ha jugado, y parece que es mejor porque la idea de esa movida es preparar un sacrificio de pieza en G4 para después meter el peón en F3 y lograr una iniciativa poderosísima. Por ejemplo, si aquí el blanco siguiera su desarrollo normal, tratando de reubicar sus piezas con caballo 4, caballo por G4. Analicen esta posición, no se ha jugado y puede ser motivo de una novedad, si peón por F3, con tremenda iniciativa de parte de negras. Y ustedes pueden ver la posición y la pueden analizar en detalle. Bueno, ahora que revisamos
parte de la teoría, nos vamos a meter en algunas partidas para que así vayamos captando cuál es la idea del gambito Marshall. Vamos a ver algunas posiciones tácticas interesantes. Por ejemplo, en la partida Foltis con Telen, jugada en el 1943, año 1943, en un congreso en Praga, resulta que las blancas las negras siguieron la idea, se tiraron con el plan clásico. Rápidamente, las blancas decidieron entregar su alfil de casillas blancas para eliminar el caballo, y eso parece que no resulta muy bueno porque las negras quedan con el control de esas casillas, ¿sí? En la partida siguió dama F3, las blancas tocan el peón de D5, pero aquí las negras de lo menos que están preocupadas es del material, están preocupadas de activarse rápidamente, por eso siguió alfil F5, sacrificaron el peón, torre a E8, ofreciendo el cambio de las torres. La idea es apoderarse de la columna. Siguió torre 3 para tratar de mantener ahí el control y tratar de que las negras tomen y sacar el alfil, pero las negras reaccionaron con un rápido ataque por casillas blancas, F3 y ahora dama G6. Fíjense que aquí se está planteando la amenaza alfil por D1 y al mismo tiempo un sacrificio en G3. Muy desagradable como juega negras. Siguió torre por, lo único que hace acá con esos cambios es aumentar la actividad de las piezas de las negras, y a caballo de 2 viene la jugada que ustedes ya se estarán imaginando, un lindo remate con alfil por, exacto. Y ahora no se puede comer porque seguiría dama por y entra la torre por E2 con tremendo ataque o el alfil por H3. Por lo tanto se siguió caballo 4, pero aquí ya el rey está casado, ¿eh? El rey está casado en este momento después de caballo 4 porque siguió alfil H4 con una posición en la que se va a caer todo, ¿cierto? Se va a caer todo porque el rey está muy, pero muy abierto. Ustedes pueden ver aquí que no hay mucha pelea de parte de blancas. El problema principal es su mal desarrollo. Aquí tenemos también otra posición. En la partida Kupe-Rautenberg, jugada en 1947, también las negras implementan el mismo plan, se tiran con la damita, las mismas jugadas. Ahora las blancas cambian, juegan alfil C2, lo que parece una jugada no muy peligrosa, porque las negras rápidamente van a buscar las casillas blancas. Dama D3, amenazando una entrada por H7, torre a E1, ofreciendo el cambio de la torre. Estas son maniobras típicas. La torre tiene que venir a la columna E para ofrecer el cambio de la torre de E1 y quedar con el dominio de la columna. En este caso jugaron alfil E3, taponeando, pero aquí se viene una de las rupturas típicas del Marshall. Siempre tienen que tenerla aquí, que es F5 y F4. ¿Ya? En este caso F5. Jugaron dama F1 tratando de cambiar dama. Obviamente no hay cambio de dama. Y en este momento, cuando las blancas van a tratar de interrogar al caballo, ahí buscando algo de contrajuego, las negras demuestran la fuerza que tiene la ruptura F4. Decir que en la mayoría de las variantes, cuando el negro juega F5, el blanco tiene que hacer F4. Es una jugada que se considera, ¿sí?, para impedir esta ruptura puntualmente. F4 muy buena, se comieron el caballo. Y ahora fíjense cómo se abren líneas para las torres y el ataque es imparable. Hay que tomar con el peón de H porque está clavada el peón F, ¿cierto? Y ahora ustedes estarán viendo la jugada con la que se cierra el pleito, ¿cierto? Exacto. Alfil F3 y chao. ¿Sí? Porque se amenaza mate en H1 y no hay nada que hacer. Habría que entregar la dama, pero está perdida la posición ahí. No hay nada que hacer. Veamos otra posición. Fíjense, acá en la partida jugada por nuestro GM Rodrigo Vázquez frente a Julio Granda el año 1991 en San Fernando, las negras también mostraron la potencia que tiene la iniciativa negra. En este momento Granda jugó dama H4, G3, dama H3, alfil E3, la línea principal, alfil G4, dama D3, torre a E8, con idea de torre 6, etc. En este momento Rodrigo decidió cambiar ese caballo que le pareció molesto. Granda tomó y ahora siguió el desarrollo de sus piezas. Fíjense que las casillas blancas aquí van a sufrir bastante. Julito inmediatamente manda F5 con idea de F4. Rodrigo busca el cambio de dama. No es cierto porque no hay que cambiar la dama acá. Dama H5 parece ser la casilla ideal en el gambito Marshall para la dama. Y ahora F4 evitando la ruptura que decíamos delante. F4 de negras. Pero ahora Julito Granda va con otra ruptura que es típica en esta posición. Y que es G5. Se tira con todo Julito. En este momento Rodrigo trata de activar la torre por el flanco de dama, pero aquí Julito le toma torre por, y ahora el maestro Granda hace lo que tiene que hacer en estos casos,
abrir rápidamente la posición para las negras. Toma peón por, y ahora Julio lleva una torre a la columna G para empezar a presionar en la columna G6, ¿cierto? La posición ya de las blancas es feíta, ¿cierto? Porque está con el rey muy desprotegido en este momento. Jugó dama F2 tratando de reubicar sus piezas, tratando de mejorar la posición de sus piezas, pero rápidamente Julio ya está amenazando descubiertos con el alfil, lo que obliga a rey H1, y en realidad aquí estas son posiciones en las que la actividad de las piezas es fundamental. Y a veces nosotros tenemos la idea que vamos a llegar, pero todo tiene que ser comprobado a través del cálculo. A veces una jugada que no calculemos bien echa todo por tierra. Y aquí parece que Julio calculó mejor las consecuencias de lo que iba a pasar, porque ahora ya está amenazando cositas como torre G2, etc. Por lo tanto, caballo F3, alfil por F4, y hay un tema táctico, ¿cierto?, en la primera fila. Aquí hay temitas tácticos porque no se puede tomar el alfil, porque seguiría dama por F3, es espectacular, sacrificio dama, dama por y torre por, ¿cierto? No se puede comer esto, lo vamos a mirar para el que no. Claro, y aquí vendría esta que sería, pero el broche de oro, ¿no? Hay que tomar, ahora entra la torre, con mate en poca jugada aquí, ¿cierto? No hay nada que hacer en este momento. Por lo tanto, alfil por tiene que haber sido un golpe que Rodrigo no lo vio, y que trató de defender aquí, pero ya Julio había calculado muy bien lo que iba a pasar. Cambió piezas para aprovechar de que no puede tomar de torre, porque hay un jaque en D1 y cae la torre, esta que está en el aire, la torre de A4. Por lo tanto tiene que tomar... tampoco podía tomar de dama, porque seguía alfil G2 nomás, con tremendo ataque. Así que aquí, después de ese sacrificio, eliminando el caballo, después de peón por, dama D1, y ahora se aclara la cosa, porque si tapa de torre viene alfil G2 ganando en todas las variantes, ¿cierto? Acá alfil G2 y ahora ya no se puede hacer nada. Si dama por alfil, dama por E1 lleva el mate, y si acá incluso se podría jugar hasta esta movida, da la sensación que se puede jugar, porque el rey no tiene dónde cubrirse, y hasta esto. Y el mate llega muy pronto, ¿cierto? Porque cae la dama, está clavado en E1, no hay nada que hacer. Espero que les haya gustado esta entrega, tratamos de hacerla lo más completa posible. Pronto se vienen nuevos videos, recuerden suscribir al canal, pincha la campanita para recibir próximas notificaciones de nuevos videos, y apoya nuestro proyecto dando me gusta y compartiendo este video, eso nos ayuda mucho para seguir. Este mes tenemos varias actividades, les cuento, chiquillos, nosotros tenemos un grupo en Lichess, somos más o menos 750 ya al momento. Métanse, busquen Noche Voz Producciones para que jueguen torneo toda la semana, y aparte de eso tenemos actividad en nuestro fanpage en Facebook también, busquen Noche Voz Producciones. Estamos con torneos escolares, estamos con secciones como ¿sabías qué?, el rey en la mira, varias cositas interesantes, así que súmense a nuestra comunidad y participen de todo lo que hay para ofrecerle. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.